En el pueblo, la mina de Santa Brígida era un animal dormido. No dormido por paz, sino por cansancio. Un animal viejo que se tragó tantos hombres que ya nadie quería mirarlo directo a los ojos. Los viejos decían que antes rugía, que antes daba, que antes el cerro se abría y escupía piedras con brillo. Los jóvenes decían que era puro cuento, que ya no salía nada, que eso era historia de los abuelos, como las leyendas de tesoros enterrados y túneles secretos. Pero Teresa no tenía tiempo para leyendas. Teresa tenía cuentas. Teresa tenía un duelo que no se pagaba con palabras. Y tenía una hija, Luz, de 15 años, que ya había aprendido a mirar el mundo sin confiar demasiado. La madrugada en que Ramiro murió, Teresa se levantó antes que el sol. No porque fuera una mañana especial. En la vida de un minero, todas las mañanas son especiales, porque todas las mañanas traen la misma pregunta sin decirla. ¿Regresará? Ramiro se amarraba las botas con la calma de quien ya no discute con el destino. Tenía 49 años, pero la mina le había prestado 10 más en la espalda. Era un hombre recio, de manos grandes, uñas negras aunque se lavara, piel curtida. Traía el casco bajo el brazo y la lámpara colgando, esa lámpara que cuando se enciende no ilumina, acusa. Teresa le sirvió café. Ramiro lo tomó tibio, sin quejarse. En la mesa había tortillas envueltas y un silencio que olía a costumbre. «Cuídate», le dijo Teresa. Ramiro sonrió. Esa sonrisa de hombre que no quiere preocupar. «Siempre me cuido, vieja. Ya me conozco la mina como mi mano». Luz apareció en la puerta, despeinada, con cara de sueño y miedo. «Papá», dijo, y lo abrazó fuerte. No era una niña ya, pero todavía podía abrazar como niña cuando algo la asustaba. Ramiro le acarició el cabello. «Hoy salgo temprano, para que me alcances a ver en la tarde. Te traigo una soda». Luz intentó sonreír. No le salió. Ramiro se despidió. Teresa lo vio salir y se quedó un momento observando la calle vacía. Luego cerró la puerta y sintió una punzada rara, como si algo en el aire hubiera cambiado. A las horas, el pueblo se enteró. No por un comunicado, no por una sirena. Se enteró como se entera un pueblo cuando la desgracia toca, por pasos apurados, por voces quebradas, por un hombre que corre sin aliento y por mujeres que se miran sin hablar, porque cuando la tragedia es real, no hace falta explicarla. Una vecina tocó la puerta de Teresa como si quisiera tumbarla. Teresa abrió y vio la cara de la vecina, pálida, los ojos grandes. «Teresa», dijo, y no pudo decir más. Teresa sintió que el estómago se le iba al suelo. «¿Ramiro?» La vecina asintió llorando. «La mina, un derrumbe, están ahí». Teresa salió corriendo. Luz corrió detrás. Subieron hacia el cerro junto a más gente. En el camino, Teresa escuchaba pedazos de conversación como cuchillos, que el apuntalamiento estaba flojo, que ya habían reportado troncos podridos, que la galería vieja no debía tocarse, que el capataz apuró, que el patrón no quería. Paros. Cuando llegaron, el socavón era una boca negra. Hombres con cascos apagados, con cara de polvo y miedo, estaban parados como estatuas. Algunas mujeres gritaban nombres al vacío. Un capataz intentaba imponer orden, pero la mina no respeta órdenes cuando decide cobrar. Teresa se abrió paso hasta la entrada. Quiso meterse. La detuvieron 2 hombres. «No, Teresa, no». Ella gritó el nombre de Ramiro hasta que la garganta se le rompió. «Ramiro, Ramiro». El cerro le devolvió eco, como burla. Adentro, silencio. Luz se aferró a ella. «Mamá». Teresa no lloraba. Estaba en un estado raro, como si el cuerpo se negara a creer. Horas después, cuando por fin sacaron los cuerpos, lo hicieron con esa lentitud sagrada del horror. 1, 2, y Ramiro. Envuelto, cubierto, quieto. Teresa levantó la tela porque el mundo te obliga a mirar lo que no quieres mirar. Vio su cara. Vio el polvo. Vio un corte en la frente. Vio los labios ligeramente abiertos, como si todavía intentara decir algo.
Teresa no gritó. No pudo. Se le fue el sonido, se le fue el aire, se le fue la vida entera por un segundo. Luz se desplomó en el suelo y lloró como si le arrancaran algo del pecho. Teresa la sostuvo, pero Teresa parecía piedra. El funeral fue otra cosa que el pueblo hizo casi en automático. Comida para los que llegan, rezos, velas, abrazos. Todo eso que ayuda, sí, pero que no repara. Las primeras noches, Teresa se dormía y despertaba creyendo que Ramiro estaba en el patio. Se levantaba y no estaba. Y ese vacío era como volver a enterrarlo cada madrugada. Las cuentas llegaron rápido, como si la muerte también generara intereses. El ataúd, el entierro, la misa, el traslado, la comida, todo. Teresa debía. Y cuando alguien debe en un pueblo, no solo debe dinero, debe tranquilidad. Una semana después llegó el patrón, don Aurelio Castañeda, magnate, dueño del cerro, dueño de la mina, dueño de medio municipio por debajo de la mesa. Don Aurelio caminaba con la seguridad de los que nunca han temido un no. Camioneta negra, 2 hombres atrás, sombrero fino, chaleco elegante, bigote perfecto, anillo dorado grande y una sonrisa triste, de actor entrenado. Teresa estaba en el patio cuando lo vio bajar. Luz apareció detrás, quieta como perro en alerta. Don Aurelio se quitó el sombrero. Teresa, lo siento mucho, lo de Ramiro me pesa. Teresa lo miró sin contestar. Don Aurelio sacó un sobre. Aquí hay un apoyo, para que no batalles. Ramiro era de los buenos, de los que uno aprecia. Teresa tomó el sobre. Lo sintió ligero. Ese peso mínimo fue una humillación silenciosa. ¿Y la indemnización?, preguntó Teresa sin levantar la voz. Don Aurelio parpadeó, como si le molestara que le hablaran en términos legales. Mira, Teresa, tú sabes que esto fue un accidente. La mina es peligrosa, uno entra con riesgo. Luz dio un paso al frente. No fue accidente, dijo la niña. Fue negligencia. Todos dijeron que la madera estaba podrida. Los ojos de don Aurelio se clavaron en Luz, y por un instante la sonrisa se borró. Luego volvió, pero más fría. ¡Qué carácter! Igualita al papá. Teresa le apretó el brazo a Luz para que no siguiera. Don Aurelio regresó a Teresa. Te voy a hacer una propuesta, Teresa. ¿Y te conviene? Teresa lo miró. ¿Qué? Don Aurelio señaló al cerro como quien señala un animal que ya amarró. La mina de Santa Brígida está muerta. Ya no da como antes. Me cuesta tenerla cerrada. Me cuesta impuestos. Me cuesta vigilancia. Me cuesta la habladera de la gente. Teresa siguió en silencio. Te la vendo. Barata. Como compensación. Como gesto. Para que tengas algo. Un patrimonio. Para que esa tragedia no te deje en la calle. Teresa sintió que se le subía el calor a la cara. ¿Me está ofreciendo comprar la mina donde murió mi esposo? Don Aurelio sonrió como si Teresa no entendiera de negocios. No lo veas así, véelo como oportunidad. Puedes venderla después. Puedes hacer lo que quieras. Te conviene. Luz explotó. Eso es cruel. Don Aurelio levantó una ceja. Es la vida. Y a ti te falta mundo. Teresa apretó el sobre hasta doblarlo. Necesito ver papeles. Don Aurelio asintió. Claro. Te mando a mi gestor. Todo legal. Todo bonito. Se fue, dejando la propuesta flotando como humo. Y Teresa sintió que el patrón no había llegado a ayudar. Había llegado a plantar una trampa con forma de favor. Esa noche, Teresa y Luz discutieron. Luz decía que era una trampa, que el patrón quería lavarse las manos, que quería ponerlas a ellas como responsables de una mina peligrosa. Teresa decía que quizá, con esa mina, podrían tener algo para vivir, que quizá podrían exigir algo, que quizá podrían encontrar la verdad. Luz temblaba. «Mamá, ¿por qué nos vendería algo tan barato?» Teresa se quedó callada. «Porque no vale nada», dijo Teresa, intentando convencerse.
Luz negó con la cabeza, o porque vale demasiado. Teresa no durmió. En la madrugada fue a la caja donde guardaba cosas de Ramiro. Su casco viejo, unas botas gastadas, un pañuelo, una libreta donde apuntaba turnos, pendientes y cosas que él anotaba para no olvidar. Teresa abrió la libreta. Entre hojas había polvo de mina, pero también había dibujos, garabatos. En una hoja Ramiro había dibujado un túnel, una curva y una X. Teresa se quedó helada. En otra hoja, una frase: no quieren que toquemos la galería vieja. Teresa sintió que el aire se le hizo pesado. Luz se acercó por detrás y lo vio. «Mi papá», dijo, casi sin voz. ¿Mi papá sabía algo? Teresa tragó saliva. No sé si sabía, pero sospechaba, y esa sospecha se quedó ahí, clavada, como una astilla que no puedes sacar. Al día siguiente, llegó el gestor. Traía papeles, muchos. Hablaba rápido, sonreía mucho, y decía «es formalidad» cada vez que Teresa preguntaba algo. Teresa leía lento. Luz, con el celular, buscaba palabras. El gestor se impacientaba. Eso le confirmó a Teresa que ahí había algo. El precio era ridículo, demasiado barato para una mina, incluso muerta. Teresa pidió visita. El gestor dijo que sí y mandaron al capataz. Subieron las dos con el capataz. La entrada estaba cerrada con cadena, pero el capataz traía llave. Eso ya decía algo. Muerta, pero vigilada. El capataz abrió y un aire frío salió de la mina como suspiro. Teresa sintió ganas de vomitar. Luz apretó los labios. Entraron solo un tramo, con lámpara. La luz temblaba en las paredes. La mina parecía un pasillo hacia el estómago de la tierra. Teresa vio marcas en la piedra, marcas de picos, de herramientas, de años. Y entonces vio una marca distinta, una X tallada con cuidado, vieja, como hecha por otra generación. Debajo, una línea curva, como flecha. Luz la señaló. «Mamá, esto». El capataz habló rápido. «Hay muchas marcas». Teresa no se movió. Tocó la X con los dedos. Estaba fría. Luz murmuró. «Mi papá me dijo una vez que había marcas de los antiguos, de cuando escondían oro». El capataz se tensó. Teresa lo notó. «¿Quién te dijo eso?», preguntó el capataz, demasiado rápido. «Mi papá», respondió Luz. El capataz tragó saliva y apuró. «Ya estuvo. Es peligroso aquí. Vamos afuera». Teresa sintió que le estaban empujando, y eso la enojó, porque si la mina estaba muerta, ¿por qué tanta prisa por sacarlas de un punto específico? Salieron. Teresa miró el cerro. Sintió que el cerro guardaba algo. No solo minerales, una historia. Y el patrón les estaba vendiendo esa historia, como si fuera basura. Teresa aceptó comprar, no por ambición, por necesidad sí, pero también por orgullo. No quería que Ramiro quedara como otro accidente sin explicación. Si había algo, ella lo iba a mirar de frente. Firmó, pero exigió notario del pueblo vecino, no del municipio. Exigió cláusulas básicas de no ocultamiento y de estado del inmueble. El gestor hizo mueca, pero don Aurelio aceptó con una sonrisa que ya no era amable, era impaciente. Cuando Teresa tuvo el papel en mano, sintió una mezcla rara. Era como cargar un ataúd invisible. La mina era suya, sí, pero también era el lugar donde su vida se partió. Teresa no entró sola. Buscó a Severo, un minero viejo del pueblo, jubilado, con manos como piedra y voz calmada. Severo había trabajado con Ramiro, lo respetaba. Severo aceptó acompañarlas, subieron un día con luz clara. Severo se persignó al ver la entrada. «Aquí se fue tu Ramiro», dijo. Teresa asintió, apretando la mandíbula. Entraron poco, con cuidado. Severo iba tocando paredes, escuchando, como quien escucha a un animal dormido. Llegaron a la X. Severo se quedó mirando largo. «¿Esta marca?», dijo. «Esta no es de turno reciente. Esta es vieja, de cuando había vetas buenas, de cuando se escondía». Luz sacó la libreta de Ramiro. «Mi papá la dibujó». Severo la vio y su cara cambió.
No de sorpresa, de miedo. Entonces tu Ramiro estaba cerca de algo, dijo Severo. Y cuando un hombre de abajo se acerca a lo que el patrón quiere, el patrón se pone nervioso. Teresa sintió escalofrío. Severo sacó una navaja y raspó poquito alrededor de la X, muy poquito. Teresa estaba tensa, pero Severo era cuidadoso. No era extracción, era evidencia visual. La piedra soltó un polvito con brillo. No brillo de mica, no brillo de se ve bonito, brillo de metal fino. Severo lo frotó entre los dedos. El brillo se quedó. Severo murmuró: dorado. Luz abrió los ojos. Oro. Severo levantó la mano. No grites. Aquí no se grita. Teresa sintió el corazón golpeándole. Entonces, Severo no terminó, solo dijo: esto explica muchas cosas. Salieron rápido. Teresa sintió que el aire afuera le sabía distinto, como si hubiera respirado una verdad nueva. Pero esa verdad no era alegría, era peligro. Esa misma tarde, Teresa vio una camioneta negra estacionada abajo, cerca del camino. No era del pueblo, no la conocía. La camioneta se fue cuando Teresa la miró. Luz se acercó. «¿Nos están viendo?» Teresa apagó las luces esa noche. Cerró ventanas. No por paranoia, por instinto. Al día siguiente, don Aurelio llamó. Teresa no sabía cómo tenía su número, pero lo supo. El patrón siempre tiene el hilo. Teresa, dijo con voz suave. Oye, he pensado... Quizá hice mal en venderte la mina. Es peligrosa, no quiero que te pase algo. Te la recompro, te doy lo que pagaste, y un extra. Teresa sintió que el cuerpo le gritaba confirmación. No, don Aurelio, dijo con calma. Ya es mía, y voy a hacer todo con papeles. Hubo silencio. Don Aurelio cambió el tono. Teresa, a veces la gente sencilla se confunde, ve brillitos y cree. Teresa lo cortó. Mi esposo murió ahí. No me hable como si yo fuera tonta. Don Aurelio respiró fuerte. Tú decides. Solo cuídate. Colgó. Teresa se quedó mirando el teléfono como si fuera una amenaza física. Luz se acercó. ¿Mamá? Él sabe. Teresa asintió. ¿Sí? Y por eso nos quiere comprar. Teresa tomó la decisión de blindarse. Fue con el notario del pueblo vecino, el mismo que no le debía favores al patrón. Le explicó que era propietaria, que había indicios, que había hostigamiento. ¿El notario fue claro? Yo no puedo decir hay oro sin peritaje, pero puedo levantar acta de hallazgo de indicios, anexar fotografías, dejar constancia del cuaderno y de la marca, y si las intimidan, esa acta las protege. Teresa asintió. Hágalo. Se levantó un acta. Se tomaron fotos de la X, de la flecha, del polvillo brillante, de la libreta de Ramiro. No se dijo oro como sentencia, se dijo indicios. Eso era suficiente. Teresa sintió alivio, pero la tranquilidad duró poco. Al tercer día, Teresa subió y encontró huellas recientes. Colillas. Una lata de cerveza, un pedazo de cinta roja amarrada donde no estaba antes. Como señal, como mensaje. La X tenía raspones nuevos, como si alguien hubiera intentado borrarla. Luz se puso roja de coraje. Se metieron. Teresa respiró. Se metieron porque tienen miedo. Severo, al ver eso, se puso serio. Ya vinieron los del patrón, y si vinieron, es porque lo que hay aquí vale más que el orgullo. Teresa miró a Severo. ¿Y qué hacemos? Severo contestó sin romantizar. Hacerlo oficial. Porque si lo haces escondido, te desaparecen. Si lo haces oficial, se cuidan. Teresa llamó al notario. El notario sugirió un peritaje formal y solicitud de resguardo. Y entonces, como si el patrón oliera el papel, llegó la oferta fuerte. Un gestor apareció en la casa de Teresa con un maletín. Traía dinero. No mucho. Muchísimo para el nivel del pueblo. Lo suficiente para que la gente se descomponga. El gestor sonrió como vendedor. Doña Teresa, venimos a ayudarla. Mire, esto es para que esté tranquila. Nos firma aquí una cesión y un acuerdo de confidencialidad y se olvida de la mina.
Se va a vivir en paz. Teresa miró el maletín como si fuera veneno. ¿Y por qué tanto?, preguntó. El gestor se encogió. Para que no batalle, para que su hija estudie, para que no se quede sola. Teresa sintió ganas de llorar. Porque la propuesta era tentadora, no por avaricia, por supervivencia. Pero Luz, desde la puerta, dijo algo que la ancló. «Mamá, es comprar nuestro silencio». Teresa miró al gestor. No. El gestor sonrió menos. Piénselo. Hay gente que se mete en cosas que no entiende. Y luego pasan accidentes. La palabra accidentes, dicha así, con tono, era amenaza. Teresa se levantó. Fuera de mi casa. El gestor guardó el maletín. Usted decide, doña. Pero luego no diga que nadie le avisó. Se fue. Teresa se quedó temblando. Luz la abrazó. Esa noche dejaron una nota debajo de la puerta. Deja de hablar. Teresa sintió un frío en la nuca, pero ahora tenía acta, y el notario sabía. Al día siguiente, el notario recomendó algo más fuerte. Resguardar la libreta original de Ramiro en custodia, con copia certificada, para que si se pierde, ya no se pierda. Teresa aceptó. El notario guardó el cuaderno en un sobre sellado. Se hicieron copias certificadas. Teresa sintió que estaba haciendo lo correcto, aunque doliera. Y entonces llegó la parte del tesoro antiguo, la que amarra el «a» que querías, de tiempos revolucionarios. Severo, un día, le pidió a Teresa ver bien la libreta de Ramiro. No las páginas recientes, sino el fondo. La libreta tenía una tapa falsa como si Ramiro hubiera pegado algo adentro. Severo metió una uña y levantó. Adentro había una hoja doblada, vieja, quebradiza, con un dibujo más cuidadoso que los garabatos normales de Ramiro. Era un mapa, no un mapa de carreteras, un mapa de mina, un croquis. Severo lo vio y se le fue el color. «Esto no lo hizo tu esposo», dijo. Teresa se quedó helada. Entonces, ¿quién? Severo señaló una firma casi borrada en la esquina, un apellido antiguo del pueblo. Un hombre que, según los viejos, fue revolucionario y trabajó para una hacienda como peón antes de alzarse. Un hombre del que se decía que escondió algo en el cerro para que el patrón no lo recuperara. Luz susurró. «¿Tesoro?» Teresa tragó saliva. Severo asintió despacio. De esos tiempos escondían monedas, barras, lo que podían. Lo escondían en galerías viejas, en pared falsa, en huecos, y marcaban con símbolos. Teresa sintió que el cuerpo le pedía correr y salir de la historia. Pero no podía, ya estaba adentro. Severo miró el mapa. «Aquí», dijo. «La X es clave. Pero la X no es el tesoro, la X es señal. El tesoro está más atrás, en una cavidad lateral. ¿Ramiro?» Ramiro estaba cerca. Teresa sintió un golpe en el pecho. La idea era aterradora. Entonces por eso... Severo no quiso decirlo, pero lo dijo igual. Si Ramiro encontró esto y lo comentó con alguien, pudo haberlo puesto en la mira. Teresa apretó los puños. «No podemos entrar a excavar», dijo Teresa firme. «No vamos a hacer locuras». Severo asintió. «Por eso no se entra, se documenta. Se pide inspección. Si el tesoro existe, se trata como hallazgo histórico. Y el oro de Beta, eso se procesa legal». Teresa asintió. Legal. Esa era la palabra. El notario, con el mapa en mano, se puso serio. «Esto cambia el juego», dijo. «Esto no es solo Beta. Esto es historia. Esto puede ser patrimonio. Y si el patrón sabía, se va a hundir». Teresa sintió una mezcla rara, miedo y justicia. Pero el patrón no iba a esperar. Al día siguiente, un grupo de hombres subió al cerro de noche. El pueblo lo vio. No dijeron nada. Pero vieron luces moviéndose en la montaña, como luciérnagas malas. Teresa lo supo porque una vecina llegó temblando. «Tere, anoche subieron camionetas, con lámparas. Yo vi». Teresa se quedó fría. Luz apretó los dientes. «Se están metiendo». Teresa respiró fuerte. «Y eso es delito.
porque ahora la mina es nuestra. Teresa fue con el notario. Levantaron denuncia por invasión a propiedad privada, con evidencia de huellas y presencia. El notario avisó a autoridades estatales correspondientes para revisión de la situación, sin convertirlo en espectáculo, pero dejando rastro. Don Aurelio se enteró y decidió jugar su carta favorita, el control social. En misa del domingo, don Aurelio apareció con una donación, saludó al padre, se persignó, sonrió, y al salir, se acercó a Teresa frente a todos, con voz suficientemente alta. Teresa, espero que no estés inventando cuentos de tesoros. No quiero que el pueblo se confunda. La mina es peligrosa, y tú estás dolida. A veces el dolor hace imaginar cosas. Teresa lo miró. Luz estaba a su lado. Severo estaba cerca. Teresa habló claro. No es imaginación, don Aurelio. Son papeles, son actas. Son huellas de que alguien entró de noche. La gente murmuró. Don Aurelio sonrió, apretado. Teresa, te quise ayudar, pero tú quieres hacerme quedar mal. Luz habló, con voz firme. Usted quiso lavarse la cara vendiéndonos la mina donde murió mi papá. El pueblo se tensó. Eso sí era directo. Don Aurelio apretó la mandíbula. Ya no era actor. Tu papá murió por accidente, y yo no le debo nada a nadie. Teresa se adelantó un paso. A mi esposo lo dejaron morir por no reforzar, y usted lo sabe. Y ahora quiere recomprar algo muerto. Si está muerto, ¿por qué tanto miedo? Esa pregunta fue como pedrada. Don Aurelio se quedó con la sonrisa pegada, pero los ojos se le encendieron. Cuídate, Teresa, dijo bajito, para que solo ella escuchara. A veces el cerro cobra 2 veces. Se fue. Esa noche, la amenaza se volvió concreta. Un vidrio roto en la ventana. No robaron nada. Solo rompieron. Mensaje. Luz temblaba. Mamá, vámonos. Teresa la abrazó. No nos vamos a ir corriendo. Si nos vamos, él gana. Pero sí vamos a cuidarnos. Nos vamos a quedar con tu tía unos días mientras esto se mueve. Se fueron temporalmente. Pero Teresa seguía subiendo con el notario, con peritos, con testigos, nunca sola. La inspección oficial llegó, no como película, sino como burocracia real. Gente con cascos, libretas, cámaras, mediciones, tomando muestras, registrando. Encontraron indicios de mineralización aurífera. No confirmaron explotación, pero sí indicios. Y encontraron algo más grave. Evidencia de actividad reciente no autorizada. Intento de romper pared falsa. Huellas de herramienta. Un pedazo de madera nuevo acomodado para tapar. El perito fue claro. Alguien intentó ocultar o acceder a algo. Esto ya no es rumor. Teresa sintió que el cerro le estaba devolviendo la verdad. Don Aurelio, acorralado por papeles, intentó negociar por última vez, pero ya sin guante. Mandó al abogado con oferta formal. Le compramos la mina. Le damos una compensación grande. Y se firma desistimiento, silencio y fin de hostigamiento. Teresa lo escuchó. Luz apretó la mandíbula. Teresa respondió algo que le salió del alma. La compensación era cuando mi esposo respiraba, no cuando a usted le dio miedo perder. El abogado intentó intimidar con legalismos. Esto puede volverse un proceso largo, costoso. Usted no tiene recursos. Teresa lo miró. Yo no tengo recursos, pero tengo la verdad. Y tengo la libreta de un hombre muerto que dejó claro que usted no quería que tocaran la galería vieja. El abogado se quedó serio, porque esa libreta era dinamita. Don Aurelio se vio obligado a ceder en lo que más odiaba, pagar sin controlar. Se negoció una indemnización real por la muerte de Ramiro, con monto digno, formal, con garantías para Luz, educación, apoyo y reconocimiento de responsabilidad por condiciones inseguras. No como admisión pública, sino como acuerdo legal. Teresa no buscaba cárcel, buscaba justicia y futuro. Y la mina quedó bajo proceso de resguardo, con seguimiento, para evitar que el patrón entrara a escondidas. La mina muerta ya no estaba en manos del magnate como juguete.
Ahora era un expediente con ojos encima. El pueblo cambió. No de un día a otro, pero cambió. Antes decían, el patrón manda. Ahora decían, ya viste cómo quiso comprar el silencio. La máscara se rompió un poco, y cuando se rompe, nunca se pega igual. La última escena no fue de oro brillando ni de Teresa bañándose en riqueza. No, fue más humana. Teresa regresó a su casa. Se sentó en la mesa, puso la foto de Ramiro frente a ella. Luz estaba a su lado, haciendo tarea. Severo llegó con pan. El notario mandó un mensaje. Todo asentado, todo respaldado. Luz habló bajito. Mamá, ¿y si el tesoro existe? Teresa respiró. Si existe, se verá por la vía correcta. Pero lo que ya existe es que no nos pudieron callar. Luz asintió. ¿Crees que mi papá sabía? Teresa miró la foto. Creo que tu papá sospechó, y creo que por eso lo apuraban. Y creo que por eso lo dejaron sin refuerzo. Luz apretó los dientes. Le tembló la barbilla. Entonces, esto es por él. Teresa asintió. Sí, pero sobre todo es por ti, para que nadie te vuelva a vender una tragedia como oportunidad. Luz se quedó callada y luego dijo una frase que Teresa guardó como amuleto. Que el oro se quede en el cerro si quiere, pero que el miedo no se quede en la casa. Teresa sonrió con lágrimas, de esas lágrimas raras, que no son derrota sino liberación. Y en algún punto del pueblo, don Aurelio pasó en su camioneta negra, sin bajarse, sin saludar. Ya no miraba como dueño, miraba como hombre que sabe que una viuda le rompió el silencio. Porque el karma no siempre llega con milagros. A veces llega con una mujer que ya no tiene nada que perder, y por eso se vuelve imposible de comprar.